Muy buenos días, soy Celia García, directora de CEI Aragón. Encantada de saludaros virtualmente y, en primer lugar, pues esperamos desde CEI Aragón que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien, estéis con salud y, bueno, y muchas gracias también por la numerosa acogida que ha tenido la jornada de hoy. La verdad es que estamos muy contentos y en el que vamos a tratar la financiación de la innovación. Esta es la segunda píldora que hacemos sobre financiación de la innovación. La primera la hicimos en el mes de julio. Invitamos a Sodiar con las líneas que pone a disposición Sodiar y retomamos esta serie de eventos hoy destinados a empresas de base tecnológica en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, más conocido como CEDETI, con el que desde CEI Aragón llevamos colaborando muchísimo tiempo, ya que somos también punto PIDI, para los que no lo sepáis, dentro de la red de puntos de información sobre I+D+I en España. En estos momentos que estamos viviendo, la financiación de las empresas pues toma una especial relevancia y es necesaria especialmente para los proyectos de innovación que están surgiendo en Aragón. Y a la vez es tan importante para la competitividad de nuestras empresas y emprendedores. Así que estoy encantada de presentar hoy a nuestro invitado, aunque sea virtualmente y nos haga falta ese café que estábamos comentando ahora, previo a conectarnos. Carlos Toledo Rey, del área de promoción institucional y cooperación territorial de CEDETI. Muchísimas gracias, Carlos, por estar hoy con nosotros. Un placer, Celia. Gracias por invitarme y ya sabéis que estamos para lo que necesitéis. Encantados, la verdad es que además con el éxito de convocatoria que habéis tenido hoy, eso hablábamos. Seguro que próximamente, en unos meses, podemos volver a vernos por aquí. Él va a realizar un repaso por las convocatorias CEDETI en I+D+I, concretamente en Neotec y la situación de las convocatorias que hay abiertas para este 2020. Y al final tendremos un tiempo para preguntas que moderará el debate que surja mi compañera de CEI Aragón, Concepción Ramos, que también la tenemos por aquí detrás de la pantalla ya preparada. Y por mi parte, simplemente os animo a utilizar el chat que tenéis disponible durante la sesión. Vamos a intentar entre todos quitarle un poco de frialdad al medio digital, ¿no? Que tiene sus ventajas, que son muchas, pero también, bueno, pues es un poquito más frío, ¿no? Que el podernos ver cara a cara y el poder hacer esas preguntas y generar ese debate. Así que os animo a escribir durante la sesión preguntas, comentarios, dudas, reflexiones, vuestra experiencia, que todo lo que creáis que puede ser de utilidad para los demás asistentes y, por supuesto, las preguntas que tengáis para nuestro ponente o para nosotros desde CEI Aragón. Y, bueno, también aprovecho para ponernos desde CEI Aragón a todo el equipo de trabajo que tenemos en Huesca, en Zaragoza y en Teruel a vuestra disposición para lo que podáis necesitar, tanto en temas relacionados con la financiación de la innovación, como es el título de la jornada de hoy, como para otras materias. Tenemos un equipo de expertos, de asesores, de proyectos empresariales innovadores. Así que, bueno, simplemente reiterar que tenéis las puertas abiertas para lo que necesitéis. Y sin más, cedo la palabra a nuestro invitado, a Carlos. Gracias, cuando quieras. Pues muchas gracias, Celia, Concha, Belén, todo el equipo de CEI Aragón. La verdad es que es un placer estar aquí hoy, estar en diferido hoy con vosotros y a todos los que os habéis animado a dedicar pues estos minutos de la mañana para, bueno, pues para escuchar un poco lo que tenemos que contaros desde el punto de vista de CEDETI. Supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar de CEDETI y ya nos conocéis en gran medida, ¿no? Y esperamos que la mañana de hoy pues os sea provechosa. ¿Vale? Vamos a intentar hacer un repaso, como bien decía Celia, por una parte de convocatorias, cómo ha ido el año 2020 y luego también reconduciremos un poco o reilustraremos de nuevo pues cómo es nuestra convocatoria estrella en el ámbito de emprendimiento para empresas jóvenes de base tecnológica, que es Neotec, que si bien pues se abrirá ya para 2021, pero conviene ir preparando un poco el terreno para aquellos que estéis pensando en presentaros. Vale. Voy a pasar a compartiros la presentación que tengo preparada, que luego después pues la distribuiremos para todos los que os habéis inscrito, estará disponible. Y bueno, pues brevemente, por una parte, como bien ha mencionado Celia, pues CEI Aragón es un punto de la red PIDI. Estamos aquí, como bien os decía, pues para intentar hablar de la innovación tecnológica. Entendemos que somos todos un poco conversos. Vamos a ver un poco
esta breve introducción de inicio, pues qué es lo que es el CDTI, muchos lo conoceréis ya, como decía antes, pero para daros grandes cifras, pues ya más de 40 años, en el año 17, 18 hicimos 40 años, ahí estaremos por el 42 o algo así, más de 25.000 millones y más de 13.000 empresas. Bueno, nuestro presupuesto anual de financiación directa pues oscila en torno a los 900 millones más o menos, ¿no? Dependiendo de las anualidades. Manejamos por una parte fondos propios o nacionales que destinamos directamente y que dedicamos al apoyo a estos proyectos de I+D+I y también somos gestores de fondos internacionales de otro ámbito, pues desde el Horizonte 2020, como sabéis ahora termina este mismo año y arrancará el Horizon Europe a partir de 2021, la participación en otros ámbitos como la Agencia Espacial Europea, pues nuestro equipo contribuye en la licitación y participación para el lanzamiento de nuevos satélites y nuevas misiones, o también la participación de empresas españolas en grandes instalaciones científicas, ¿vale? Todo esto lo recordamos un poco por si en algún momento tenéis una necesidad concreta en ese ámbito, porque también contéis con nosotros, por supuesto, ¿no? ¿Dónde encontramos al CDTI? Pues mira, a mí me gusta poner esta y la siguiente de las dos transparencias porque creo que es muy intuitivo, ¿no? Es decir, estamos presentes pues, en todos los sectores, desde el ámbito de toda la cadena de suministro del sector de transporte, fabricación, agroalimentario, energía, construcción de bienes de equipo, pues robótica, fabricación aditiva, en fin. Nuestro leitmotiv es que en gran medida, es en torno al 75%, dependiendo del año 80%, de nuestros fondos se destinan a convocatorias con tópico abierto. Esto quiere decir que todas las tecnologías son bienvenidas siempre que contengan un mínimo de alcance en cuanto a incremento del estado de la técnica, ¿vale? Aquí veis un poco esta misma distribución. Esto está sacado de un acumulado 2012-2017, pero bueno, es bastante orientativo porque no hay cambios drásticos. Y de lo que hablamos es de que en gran parte nuestras ayudas se articulan a través de préstamos parcialmente reembolsables y también préstamos bonificados. Queda una parte en capital riesgo, ¿vale? Y luego este tramo de subvenciones, que sí que es cierto que año tras año pues vamos intentando captar más fondos y poderlos destinar a contribuciones con mayor tramo de subvención que también son más atractivos para el sector empresarial, ¿no? Lógicamente. Y lo que os comentaba de las diferentes áreas tecnológicas, pues esta transparencia lo que hace es un poco reflejar cómo estamos presentes en todos los ámbitos, ¿no? Veis que tiene bastante peso en los sectores industriales, pero también hay bastante peso por del ámbito de las tecnologías TIC o agricultura y pesca y en general pues todos los sectores que pueden estar presentes en nuestro entorno, ¿no? En cuanto a los diferentes instrumentos, pues sería complicado entrar al detalle, ¿no? Aquí veis un poco esta imagen, trata de reflejar todo el ámbito de instrumentos que cubrimos, pero sí que nos sirve para haceros entender que estamos presentes en los diferentes tramos de madurez de las tecnologías. Si veis en este eje vertical que marcamos, pues hablaríamos de proyectos de investigación industrial, el gran conjunto, digamos, o el ámbito más amplio, que es este tramo central en el que englobamos el desarrollo experimental, y también la parte final de innovación en la que ya hablamos de proyectos más cercanos al mercado, ¿vale? Bueno, pues un poco asociándolo a los TRLs, pues desde TRL 3, 4, pues hasta TRL ya más cercano al mercado, ¿no? Y luego también en el eje horizontal, en el eje de abscisas, podemos ver un poco lo que es el grado de madurez de las empresas, ¿no? Pues hay un nicho pequeñito en cuanto a contribución, pero que cubre pues este ámbito principal de entorno de crecimiento de empresas, semillas, startups, ¿vale? Y luego tenemos también en el extremo opuesto pues lo que sería ya empresas consolidadas en crecimiento competitivo. Y en el medio pues estas fases de diferentes grados de madurez, ¿vale? Hay también una parte aquí aparece mencionado Eurostars o Enanets, por ejemplo, de lo que serían proyectos internacionales en cooperación, que también financiamos con diferentes mecanismos y también todo el ámbito de cooperación internacional. Hoy no vamos a tener tiempo de repasarlo, pero si alguno de vosotros tenéis interés, pues como os digo, nos contactáis y os explicaremos los diferentes mecanismos que hay. Vale.
Bueno, aprovechando que estábamos aquí, no quería pasar sin mencionar, al menos de pasada, pues un poco la red PIDI, ¿no? Para que entendáis. Esta red PIDI nace con el ánimo de complementar nuestros servicios y tener unos puntos más cercanos en diferentes regiones, ¿no? En diferentes comunidades autónomas. De esta forma, pues CEI es uno de los 3 puntos PIDI que hay dentro de Aragón, y la idea es que pues generar esa red de capilaridad que permita hacer llegar incluso a las empresas que no tengan una presencia inicial en I+D, pero que bueno, pues quieran abordar pues, el desarrollo futuro en esos ámbitos, ¿no? Entonces, esto nos permite tener hasta 240 agentes distribuidos por toda España, de forma que pueden atender esas primeras consultas de inicio para dirigiros, ¿vale? Hay una secretaría que gestiona la red y que, bueno, pues que atiende a través de unos buzones que veremos posteriormente también, ¿no? Y luego, por supuesto, pues los puntos PIDI más cercanos, que como en este caso es CEI Aragón, os pueden ayudar también a ponernos en contacto con nosotros y a intentar asesoraros en los diferentes mecanismos disponibles para ayudas, ¿no? Bueno, mira, pues esta transparencia está enlazada con un poco la actividad de CDTI en Aragón. Vale, entonces, viendo que tenemos, bueno, aprovecho también para contaroslo, tenemos convenios firmados con todas las comunidades autónomas y tenemos unos mecanismos de cooperación y de información de lo que estamos haciendo unos y otros, ¿no? Entonces, esta transparencia está extraída de la última reunión que tuvimos de seguimiento del convenio. Participan diferentes ámbitos de las direcciones generales de innovación y de investigación del entorno del Gobierno de Aragón. Y bueno, pues es un poco para que entendáis el volumen de lo que estamos hablando, ¿no? Pues en el año 2019 se financiaron desde CDTI 52 operaciones en torno a Aragón, con un presupuesto de 31 millones y medio, cerca de 31 millones y medio, ¿vale? Y una aportación CDTI de en torno a 25 millones de euros, ¿vale? Esto supone una subvención implícita cercana a 10 millones y medio de euros. Aquí veis un poco las tipologías a la izquierda en este diagrama de barras horizontales. Veis que de manera evidente, pues donde mayor número de operaciones hay es en los proyectos de investigación y desarrollo, que como mencionaré después, pues es nuestra convocatoria más estándar y abierta continuamente, pero también vemos pues, proyectos en el ámbito de consorcios de investigación, también proyectos de innovación, perdón, en el ámbito de implementación de tecnologías ya maduras. Hablaremos de Cervera también, tanto en programas Cervera para centros como en proyectos de I+D. También en este que aparece aquí como subprograma Interempresas, que se refiere a lo que hablábamos antes de Eurostars, que es una convocatoria también para financiación en forma de subvención para pymes innovadoras en cooperación internacional, y por supuesto también pues las subvenciones Neotec. Me sirve para que entendáis que, bueno, pues que primero que en vuestra comunidad autónoma y en vuestro entorno hay empresas, quizá vecinas vuestras, vecinas de polígono, por decirlo de alguna forma, o incluso también pues empresas cercanas con relación cliente-proveedor que podéis tener y que seguramente en algún momento estén siendo empresas beneficiadas por los apoyos de CDTI. Con lo cual también animaros a que bueno, pues participéis también de estas ayudas, ¿no? Y luego también me sirve para ilustrar que bueno, pues que esa transparencia que veíamos antes, que tenía tantos conceptos amplios de diferentes instrumentos, pues tiene sentido, porque al final todos ellos cubren nichos en gran medida diferentes de necesidades de las empresas, ¿vale? Y veis aquí que pues en gran medida hay esta distribución, aunque sea con ese goteo, ¿no?, de participación en diferentes instrumentos. Aquí también, pues para animaros en lo relativo a las comunidades, a las provincias, bueno, pues que también están presentes en todas las provincias, cada una en su ámbito, ¿no? Lidera evidentemente Zaragoza, pero luego pues también tenemos una participación de Huesca y de Teruel, ¿no? Seguramente las tipologías de proyectos sean diferentes porque los sectores, pues igual tenemos en Huesca y Teruel más un sector agroalimentario, quizás, o el polo de Huesca en el ámbito TIC, y bueno, y Zaragoza quizá más industrial, ¿no? Bueno, y ahora ya me voy a centrar un poco en un breve y rápido repaso al tema de convocatorias.
Primero, pues no podemos participar en una charla de CDTI sin contaros nuestra convocatoria continuamente abierta y que es la que cubre, pues como os decía, un porcentaje bastante alto de nuestra financiación. Pues en torno al 65-70% se dedica a estos proyectos de I+D, que tienen la versatilidad de que está abierta todo el año y de que es también con tecnologías abiertas, es decir, no hay tecnologías prioritarias. ¿Vale? Además, es una evaluación dialogada, en contacto con los solicitantes, vais a conocer al evaluador técnico y al evaluador financiero y de esa forma pues vais a conocer de primera mano cómo evoluciona vuestra solicitud. Esta convocatoria abierta todo el año tiene una recurrencia mensual, es decir, todos los meses se aprueban a final de mes en el Consejo de Administración los proyectos que llevan el informe técnico y financiero positivo. En el periodo de pandemia más intenso hemos estado incluso realizando consejos de administración virtuales, con lo cual había aprobación 2-3 veces al mes, ¿vale? Porque teníamos el compromiso de que no parara la financiación de nuestros fondos, ¿vale? Entonces, esta convocatoria pues es interesante porque en cualquier momento podéis concurrir. Pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, de forma individual o en forma de cooperación con centros tecnológicos, con universidades, con otras empresas que puedan participar como colaboradores externos. En fin, es la convocatoria que da sentido a la historia del CDTI, ¿no? ¿Cómo la financiamos? Pues la financiamos con una cobertura que de inicio es el 75%, pero puede llegar hasta el 85%. En el caso de Aragón nos quedaríamos en el 75% de contribución. Es decir, para un proyecto de 1 millón de euros, pues hablaríamos de que CDTI aportaría 750.000. ¿Vale? Hago las cuentas muy rápidas ahí en múltiplos de 10 para que sea sencillo. Pero el límite inferior de presupuesto al que contribuimos es de 175.000 euros. Pensar que incluso para una pyme, cuando esto lo dividimos en hasta 3 años, pues ya no parece tanto, ¿vale? Como umbral inferior. Este umbral está enfocado para que por debajo de ahí, pues puedan entrar también ayudas más cercanas procedentes de diferentes organismos de la administración regional, ¿vale? Y esto lo complementamos. La aportación de CDTI, como os decía, es en forma de crédito al 0%, con 3 años de carencia y a devolver en 7 o 10 años. ¿Vale? Y de esa aportación extraemos un 20 y hasta un 33% de tramo no reembolsable. Las grandes empresas siempre van a tener mínimo un 20, las pymes siempre van a tener mínimo un 30, ¿vale? Y en el caso de que podamos aplicar fondos europeos, que esto, bueno, a vosotros os es, entre comillas, transparente, porque será nuestra decisión la de poder daros la mejor financiación disponible si hay fondos europeos disponibles en la región. En el caso de Aragón no tenemos actualmente. Entonces, la contribución sería con un 20% de tramo no reembolsable para las grandes empresas y un 30% para las pymes. Esto puede llegar hasta un 33% si hablamos de proyectos de I+D en el entorno de transferencia Cervera, que mencionaré después, y también para proyectos internacionales de cooperación. ¿Vale? Aquí tenéis un poco lo que os hablaba de los tramos no reembolsables. Y esta, que es un clásico también de CDTI, pero que yo creo que es importante para comprender, pues esta línea temporal, ¿vale? Desde el inicio de la solicitud, en estas convocatorias hablamos de que ahí estamos con la recogida de gastos, ¿vale? No podemos recoger gastos anteriores a la fecha de solicitud de envío a CDTI. Y a la finalización del proyecto, en este tramo de ejecución, la empresa ha percibido totalmente la aportación de CDTI, ¿vale? Es decir, si el proyecto dura 1 año y medio o 2 años, pues en los 3 meses posteriores al cierre del proyecto, que se producirá la certificación final, la empresa ha recibido la totalidad de la contribución de CDTI a este proyecto, ese 75% que hablábamos, ¿vale? Previamente ha habido una disposición anticipada, que la veis aquí marcada en el medio, ¿vale? Que se produce después de la fase de evaluación y aprobación y la firma del contrato. Hay una disposición anticipada que es del 35% de nuestra aportación. Y luego, si hay un hito final o si hay hitos intermedios, pues irán justificando esos hitos y en función de los gastos comprometidos por la empresa para esos hitos, CDTI irá aportando la parte asignada para esa financiación. ¿Vale? La fase de evaluación, que me la he pasado muy rápido, pues como os decía, es una evaluación dialogada que concluye de manera positiva con los 2 informes, con el técnico y el financiero, en la aprobación del Consejo de Administración, que normalmente lo que hace es rubricar la propuesta de estos informes técnicos.
La tasa de éxito, si podemos asociarlo de alguna manera, no siendo una convocatoria en concurrencia competitiva, pero podríamos asociar una tasa de éxito, pues podemos decir que en torno al 60, 65%, 70%, depende de los años, de los proyectos que se presentan en esta convocatoria consiguen ser financiados, ¿vale? El resto de los que no consiguen ser financiados les ofrecemos típicamente como plan B, por decirlo de alguna forma, los proyectos de ayuda a la innovación que tienen menores tramos no reembolsables que mencionaré después, ¿vale? Del Consejo de Administración, una vez que se rubrica la aprobación, a la firma del contrato, pues hay una fase burocrática en la que se requiere pues, todo el tema de los poderes, las acreditaciones y demás, ¿no? Importante, todas las solicitudes a través de nuestra web y requieren siempre la firma digital acreditada de los participantes, ¿vale? Entonces, no recibimos solicitudes en papel, ni vía mail, ni nada de esto, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues tenéis que daros de alta en nuestra plataforma. Hay un simulador para validar la firma digital también, para comprobar que todo el tema de los scripts y el Java y todo esto pues funciona correctamente y no da problemas. Y bueno, pues tenéis que hacerlo a partir de ahí, ¿no? Luego se abre el periodo de carencia, que yo pongo aquí hasta 2 años porque está puesto después de la finalización del proyecto, ¿vale? Pero que típicamente son 3 años medidos desde el centro de gravedad del proyecto y luego la fase de evolución, ¿vale? La devolución, la parte reembolsable del proyecto que quede, la tendrán que devolver las empresas en pagos semestrales a partir de la devolución. Entendemos que en estos 3 años, pues la empresa ha tenido tiempo de ejecutar su proyecto, de canalizar nuestra ayuda y de darle pues el mejor enfoque para intentar rentabilizar a nivel del éxito técnico del propio proyecto, ¿no? Y si llega este momento de la devolución y no habéis tenido el retorno que esperabais, pues también es el momento de plantearos si podéis acceder a un nuevo proyecto CDTI, ¿vale? Porque, bueno, esta recurrencia, como siempre decimos, lo que nos gusta es pensar que somos un socio financiador tecnológico con el que cuentan de manera recurrente las empresas. Esa convocatoria de inicio me he detenido bastante porque creo que estructura en gran medida cómo funcionamos, ¿no? 100, pues ahora cambiamos el nombre y hablamos de 100. Hablamos de consorcios, de investigación, con al menos el 50% de investigación industrial. Ahí ves los límites, duración hasta 4 años, presupuestos máximos 20 millones de euros, mínimos 175.000 por empresa. La convocatoria está abierta todo el año también, ¿vale? Y tiene la peculiaridad de que se financia con un 33% de tramo no reembolsable para todos los solicitantes, ¿vale? Sean pequeñas, medianas o grandes empresas, ¿vale? Y el requisito es este 50% de investigación y los consorcios que tienen están formados, pues según veis aquí, ¿vale? Al menos una pyme, que haya 2 empresas autónomas de diferentes grupos, el presupuesto de un 15% tiene que estar destinado a centros de investigación, a menos de ellos uno tiene que ser público, en fin, una serie de requisitos. Pero la forma de funcionar en cuanto a la evaluación abierta y dialogada, la aprobación recurrente mensual y la fase de ejecución es similar a lo que acabamos de ver anteriormente, ¿vale? Cambia la modalidad y que hay que identificar al menos proyectos estratégicos con ese 50% de investigación, ¿vale? Programa Cervera. Pues Programa Cervera nace en 2018. Sí, 2018, se consolida en el 19 y bueno, también durante el año 2020, ¿no? Tiene 2 modalidades, una enfocada a centros tecnológicos, que es una convocatoria en concurrencia competitiva y que está cerrada, y de la cual veíamos antes que había habido, si no recuerdo, al menos dos centros beneficiados en Aragón, y que es una contribución en forma de subvención directa, hasta el tope que podíamos. Y luego una convocatoria, que es esta primera que aparece en Transferencia Cervera, que está enfocada a que las pymes cooperen con centros tecnológicos, ¿vale? También pueden participar midcaps de hasta 1.500 trabajadores y deben ser centros tecnológicos que estén registrados siempre en el registro oficial de centros del Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿vale? Además, es una convocatoria que está abierta porque funciona también de manera continua y que está enfocada a tecnologías prioritarias, ¿vale? Aquí, mirad, pues de la resolución de Cervera que os decía antes, la contribución de la parte de fondos de la convocatoria de centros supuso esos 3 millones, algo más de 3 millones que aparecen aquí reflejados en la resolución definitiva, ¿vale? Sobre el total aportado a nivel nacional.
Esta ayuda, como os decía, pues se complementa, igual que hablábamos antes, con un tramo no reembolsable. Este tramo no reembolsable, en el caso de las ayudas a las empresas, a las pymes que colaboran con los centros tecnológicos, pues es este 33%. ¿Vale? Hay un fondo de garantías que permite que las empresas hasta las mid-caps, como decía, de 1.500 empleados, pues puedan acceder a estos fondos cubriendo en principio, salvo efectos de colateralidad que veamos financieros en las empresas, con un 5% de garantías en forma de avales, ¿vale? Para la contribución total. Las tecnologías prioritarias, pues bueno, las tenéis aquí enumeradas, las 10 tecnologías, y bueno, las tenéis más ampliadas aquí después. Se dividen estas sub-27. Vale, es decir, hablamos de una convocatoria para pymes y hasta midcaps en colaboración con centros tecnológicos que está abierta de manera continua igualmente, que en este caso ya no es con tópico abierto, sino que tiene la peculiaridad de que son tecnologías prioritarias. Es decir, tenéis que defender que el proyecto que vais a presentar encaje en alguna de estas subáreas tecnológicas de Cervera. ¿Vale? Y además exige la colaboración con unos centros tecnológicos registrados bajo el registro del Ministerio de Ciencia e Innovación. ¿Vale? Como veis, estamos intentando un poco pues, adaptar todos los instrumentos que creemos para cubrir nichos diferentes. Aquí tenéis un poco la resolución que ha habido de la parte de centros de este año, ¿vale? Que estaba destinada a 40 millones en forma de subvención. Y aquí podéis ver un poco por tecnologías cómo se han ido destinando estos proyectos. ¿Vale? Por otra parte, internacionalización, como os decía, esto lo voy a mencionar muy rápidamente. Preguntarnos, porque tenemos programas de cooperación multilateral, bilateral, unilateral, ¿vale? Y también en el ámbito mediterráneo, como es el entorno de Prima, y animaros a que si tenéis algún ámbito de desarrollo en cooperación con alguno de estos, con algún país, pues será raro que no hayamos firmado un convenio, tengamos una modalidad de financiación de dicha participación a nivel internacional, porque nuestro enfoque es que los países con los que firmamos convenio pues contribuyan en torno a más del en total, todos estos países pues, forman en torno a más del 90% del destino de las exportaciones y digamos, la balanza comercial de todas las empresas españolas. ¿Vale? Aquí tenéis un poco rápidamente los diferentes programas, Eureka, Iberoeca, bilaterales, unilaterales. Y como os decía, recordaros que en gran medida casi todos estos programas, salvo excepciones concretas, se financian con proyectos de I+D, como veíamos antes, con el tramo no reembolsable del 33%. ¿Vale? En Horizonte 2020, pues deciros que simplemente está concluyendo ya, están cerrándose las últimas convocatorias y se está preparando, CETI está participando en las comisiones y en los comités de cada uno de los programas, preparando los borradores ya de lo que será el programa, el nuevo Horizon Europe, del 2021 al 2028. Otra convocatoria que quería mencionaros también para que conozcáis un poco el global de nuestra actividad, ¿no? Misiones. Misiones es una convocatoria, Misiones Ciencia e Innovación, que surge en el año 2019 y que se está ejecutando durante el año 2020. Ahora mismo está en fase de evaluación. ¿Vale? Hemos destinado 95 millones, de inicio eran 70 y después se pudo ampliar con 25 millones más procedentes del plan de automoción a 95 millones en forma de subvención. ¿Vale? Y subvención máxima hasta donde podemos en función del tamaño de las empresas y las actividades de investigación. Y estas son las cinco grandes misiones a las que se destinan estos fondos. Esto es concurrencia competitiva. Cambiamos de lo que era el modelo de lo que hemos hablado hasta ahora. Misiones es concurrencia competitiva. ¿Y qué significa concurrencia competitiva en el ámbito de CDTI? Se abre perdonadme que vuelva atrás, se abre una convocatoria en base a la publicación en el BOE. Esto lleva un plazo asociado de apertura y de cierre, ¿vale? Unas condiciones para los beneficiarios, unos formularios y una dotación, que en este caso, como os decía, han sido 95 millones. Y entonces estas reglas del juego son comunes para todos los participantes, ¿vale? Se abre el periodo de solicitud, se cierra el periodo de solicitud y a partir de ahí una fase de verificación de la parte documental por parte de CETI. Se piden aclaraciones si hay algún tema legal que esté pendiente o algún documento que ha faltado y posteriormente se cierra y se realiza la evaluación de manera aséptica. No hay contacto con las empresas hasta que hacemos un ranking en función de los criterios publicados y se corta en el punto en el que tenemos la financiación disponible. ¿Vale? Entonces, eso es lo que llamamos concurrencia competitiva. Ahora mismo estamos en la fase de evaluación.
Esto es lo que ha entrado a nivel de solicitudes. Había 2 programas paralelos que concurrían dentro de emisiones, que era destinado a la configuración de grandes empresas, este que veis aquí como MIG, y el de MIP, que contribuía también con una estructura para pequeñas empresas, ¿vale? Con unos requisitos diferentes en cuanto a tamaño de proyectos, presupuestos y demás, aunque las misiones son las mismas para ambos, ¿vale? Y aquí tenéis un poco un enfoque de lo que ha sido la participación en fase de solicitud, ¿vale? Pues como veis, se han solicitado hasta 574 millones de presupuesto y nuestra aportación es de 95 millones en forma de subvención, ¿vale? Entonces, bueno, pues ha sido bastante competitiva, pero por otra parte tenéis que pensar que cuando hablamos de subvención alta, cuanto más alto es el grado de subvención, mayor es el grado de competición, ¿vale? No obstante, estamos muy por encima de los ratios de éxito de lo que puede ser la concurrencia competitiva en programas europeos en forma de subvención, donde hay programas con retorno, o sea, con tasas de éxito por debajo del 7, el 8, incluso del 5%, y en nuestro caso, estas convocatorias siempre están situándose pues por en torno del 20% de éxito, sino por encima, como veremos después en el caso de Neotec, ¿vale? Y esto era un poco para ilustraros sobre lo que ha sido la convocatoria de emisiones Ciencia e Innovación en el año 2020 y ahora en las próximas semanas pues prevemos sacar la resolución, que luego habrá primero una resolución provisional, después con fase de alegaciones y demás, ¿vale? Nuestro ánimo es que esta convocatoria creemos que es muy interesante y que genera un tejido de partenariados públicos-privados entre empresas grandes, pequeñas, medianas, centros tecnológicos, universidades, con un ámbito de estrategia dirigida hacia lo que de verdad creemos que son estas 5 misiones, que son grandes retos, ¿no? Que si las veis enumeradas, pues hablamos de sostenibilidad energética, movilidad sostenible también, sector agroalimentario sostenible también, transformación en toda la revolución industrial 4.0 del siglo XXI y también la respuesta a enfermedades, ¿vale? O sea, que creemos que realmente son 5 grandes misiones alineadas con la estrategia europea y que, por tanto, nuestra vocación es que esta convocatoria pueda continuar para el año 2021. Pero bueno, esto está todavía, como hablábamos antes, off the record, pues preparándose la fase de presupuestos para los próximos años. Y ahora me voy de la parte de emisiones, que hablamos de gran contribución en investigación, a justo el extremo más cercano a lo que sería la implantación de tecnologías maduras. Entonces, es lo que hablamos de ayudas a la innovación. Aquí ya no innovación en sentido amplio, sino innovación con la I pequeñita de investigación, desarrollo e innovación, que siguiendo esa secuencia, pues hablaríamos de las que están, de la I pequeña que está más cercana ya a lo que es la implementación de tecnologías maduras, como digo. ¿Aquí qué buscamos? Pues tenemos 2 instrumentos con los que podemos financiar las inversiones de las empresas, ¿vale? Es decir, la inversión en equipos nuevos, la automatización, la modernización de tecnologías implantadas, ¿vale? Tenemos 2 instrumentos básicos, la línea de innovación directa, la línea LIC, y la línea de expansión directa. Brevemente, son convocatorias también continuamente abiertas, ¿vale? Podéis aplicar cuando queráis, con el requisito de que los proyectos no se hayan iniciado antes de enviar la solicitud. Y, por supuesto, en este caso que hablamos de inversiones, no se hayan ejecutado ningún tipo de compras ni pedidos para esas inversiones. ¿Qué hacemos? Pues financiamos con una contribución, como os decíamos antes, igual de hasta el 75 o hasta el 85%, dependiendo si podemos emplear fondos europeos. Y aquí ya sí que tenemos unos tramos de devolución más cortos, hablamos de 3 o 5 años en el caso de la línea directa de innovación y con un diferencial sobre el Euribor fijo anual que hablamos del 0,2%. Cuando en los proyectos de I+D el diferencial sobre el Euribor fijo era del 0% y por eso quedaba un crédito al 0% a 10 años, aquí hablaríamos de diferenciales del 0,2 o del 1,2 en tramos de devolución de 3 o 5 años. Y el tramo no reembolsable que baja porque hablamos de inversiones con mucho menos riesgo, pues supone en torno al 2%, este 2% para el caso de utilización de fondos CEDETI y que en Aragón en gran medida sería el 2%, salvo alguna zona concreta en la que podamos imputar fondos FEDER que llegaría al 5%. ¿Vale? Garantías, pues si hay algún tipo de necesidad, está siempre nuestro equipo financiero realizando las evaluaciones de la empresa y de la operación. Y bueno, pues ese es el mecanismo de la línea de innovación directa. La línea de expansión directa, la LIC-A, está enfocada a inversiones iniciales, ampliaciones de capacidad productiva,
A diferencia de la línea anterior también, muy claramente aquí solamente podemos recoger las inversiones. En el instrumento anterior podríamos recoger las inversiones, pero también colaboraciones externas, gastos de materiales para la puesta en marcha, ¿vale? Y personal propio, ¿vale? Sin embargo, aquí en esta línea directa de expansión solamente podemos recoger lo que es propiamente la compra de activos fijos, materiales e inmateriales. Ahí tenéis un poco los lugares de desarrollo. En Aragón se puede aplicar, aunque está excluida Zaragoza Capital. Y en cualquier caso, os recomiendo que consultéis aquí el enlace que tenéis en el link de la presentación para ver si la ubicación en la que vais a desarrollar el proyecto puede ser aplicada para este instrumento en concreto. ¿Vale? La aportación es un poco mejor que la anterior en el sentido de que tenemos el tipo de interés con un diferencial del 0,5, pero el tramo no reembolsable que se condona es del 10%. ¿Vale? Y el anticipo de la firma también es del 50%, con un límite de 8 millones de euros. ¿Vale? Pues bueno, aquí un poco podéis ver un poco también que hay unos sectores determinados que están excluidos. Bueno, pues son instrumentos, cada uno con su peculiaridad, pero que intentan ayudar a esa transformación en las inversiones. Me he pasado un poquito de esos 20 minutos que teníamos previsto, pero no mucho, yo creo, y ahora lo que nos queda es pues empezar a volver, vamos a empezar a contaros en mayor detalle lo que es Neotec. ¿Vale? No sé si veis, Celia o Concha, mejor las preguntas las dejamos para el final todas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no hacemos un pause aquí, ¿no? Sí, continúa si te parece con la presentación y ya tenemos 4 preguntas, así que se está animando también el público. Gracias. Perfecto. Bueno, pues como os decía, en esta segunda parte vamos a hablar específicamente de Neotec. ¿Qué es Neotec? Pues Neotec es nuestra convocatoria estrella en CDTI para financiar actividades de empresas de nueva creación, empresas jóvenes de base tecnológica, ¿vale? Lo que diríamos comúnmente startups. Aquí tenéis en estos botoncitos de arriba, pues cómo ha ido funcionando Neotec desde 2015 cuando nace con esta convocatoria en forma de subvención. Anteriormente, este instrumento funcionaba en forma de crédito bonificado también, pero que permitía que las empresas no devolvieran este crédito hasta que no contaban con resultados positivos en sus cuentas. Entonces se pasaban hasta 8 años en los que no había ningún resultado positivo y en muchos casos, si a los 8 años no había ese cash flow positivo generado por la empresa, pues directamente se condonaba el crédito de manera continua, ¿no? Entonces, con motivo del cambio de la normativa comunitaria de ayudas, la entrada en funcionamiento del encuadramiento comunitario de ayudas, por el que se rigen todas nuestras ayudas de I+D+I, pues decidimos que era más sencillo transformar Neotec en una convocatoria en forma directamente de subvención. Empezamos con 10 millones, ¿vale? Dejadme un segundito, estoy viendo que da algún problema la calidad de la línea, voy a quitar el vídeo un segundito, ¿vale? Sigo solo con el audio, ¿vale? Si no os importa, porque me salía el mensaje de que había algún problema de red. Vale, bueno, pues como os decía, desde 2015 empezamos con 10 millones, 16 y 17, 20 millones y desde 2018 ya está consolidado con 25 millones de aportación. ¿Cómo lo hacemos? Pues como os decía antes, concurrencia competitiva. Abrimos el periodo de aplicación, las reglas son conocidas para todos los jugadores, ¿vale? Aplicáis, se cierra el periodo y a partir de ahí comienza la evaluación de CDTI, hacemos el ranking en función de los criterios publicados y de esa forma pues establecemos el corte en la dotación de hasta esos 25 millones en forma de subvención. ¿Vale? En 2020 se cerró el 30 de junio la solicitud, si no recuerdo mal, y ahora mismo estamos en fase de evaluación. Es previsible ya que en breve publiquemos los resultados. ¿Vale? Han entrado 450 solicitudes. El año pasado entraron como 100 menos, unas 350 o así.
Y si hacéis las cuentas muy sencillas, pues nuestra aportación de CDTI en torno a 250.000 euros de máximo de subvención, que lo veremos ahora después, pues supone que esos 25 millones nos dan para algo más de 100 y algo proyectos financiados de manera típica anualmente. El año pasado, si hablamos de 100 proyectos sobre unas 330, 340 solicitudes que entraron, si no recuerdo mal, pues hablamos de una tasa de éxito bastante elevada, ¿no? Y este año, pues nos quedaremos por debajo de, en torno al 20% nos quedaremos, ¿no? Sobre esos 450 recibidos. Mirad, aquí tenéis la convocatoria de 2000, correcto, sí, de 2020, ¿vale? Estos 462, yo había puesto ahí en general 450 de manera estimada, de manera un poco redondeada, ¿vale? Aquí veis lo que ha entrado por las diferentes comunidades. Entonces, de Aragón tenemos para este año 10 solicitudes presentadas, ¿vale? Con un presupuesto de 2.300.000, ¿vale? Bueno, pues un poco para que veáis que son convocatorias vivas también en vuestra región, ¿vale? Ahora un poco el repaso de cómo es la convocatoria en sí. Aquí vemos el acumulado de los ganadores durante todos estos años. Perdonad que esto vuelve a estar aquí, pero estaba relativa a la de 2019, como os decía, en torno a 300 solicitudes, aproximadamente 100 propuestas de financiación. La orden de bases, la convocatoria y todo esto lo podéis encontrar publicado tanto en el BOE como en nuestra web, ¿vale? Para los que estéis preparándoos, ¿por qué hablamos hoy aquí de Neotec? Que igual me he saltado la introducción y es importante. Porque para aquellos que penséis en presentaros en 2021, es conveniente que empecéis ya familiarizados con la orden de bases y los requisitos de los beneficiarios. En especial los requisitos más complicados que veremos ahora, ¿no? Hay unos muy objetivables que son los de las fechas. En principio, la orden de bases ya desde hace varios años recoge la antigüedad de 6 meses mínimo y hasta 3 años máximo, tomando como referencia la fecha de cierre de la convocatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que si el año que viene cerrásemos en junio también, pues las empresas que quieran presentarse deben estar constituidas, ¿vale? Y inscritas en registro y publicada con anterioridad a 6 meses, con lo cual nos iríamos a diciembre de 2020. Entonces, pensar que si alguno de vosotros os planteáis y no tenéis todavía las empresas creadas, pues estáis ya con el tiempo muy justo, ¿vale? Entonces, mi consejo es que os toméis como referencia la convocatoria de este último año, de 2020, para ver todos los requisitos, porque puede haber cambios, pero normalmente son cambios menores, si hay cambios en algún apartado, ¿vale? El objetivo, como hablábamos, consolidación, creación y consolidación de empresas de base tecnológica, ¿vale? Startups tecnológicas, pues también esto lo veremos ahora en los criterios de evaluación, entenderéis por qué. Y luego, ¿cómo lo financiamos? Presupuestos mínimos de los solicitantes, 175.000 euros para 1 o 2 años. Podéis pedir ayuda para 1 año o para 2 años. Y la aportación de CDTI, subvención de 250.000 euros, ¿vale? O el 70%. Es decir, nuestra aportación va a ser el máximo el 70% de vuestro presupuesto presentado para el plan de empresa, ¿vale? Pero ese 70% nunca va a exceder 250.000 euros, que es la subvención máxima por expediente. Si hacéis las cuentas, eso nos sitúa más o menos en un presupuesto objetivo, en un plan de empresa objetivo, en torno a 360, 370.000 euros, ¿vale? De los cuales CDTI contribuiría con 250.000 en forma de subvención. Y el resto diferencial, ese 30%, es el que estimamos que la empresa tendrá que ver cómo generar recursos para incorporarlos al plan de empresa, ¿vale? Todo lo que sea por exceso de eso va a suponer que tendréis que justificar vuestro plan de empresa que habéis presentado por ese exceso, pero CDTI no va a subir su aportación de 250.000 euros en forma de subvención, ¿vale? ¿Cómo se percibe esta aportación? Pues mirar, aquí lo decimos claramente. Hay un primer adelanto en el momento de la aprobación del proyecto, lo solicitáis este anticipo y este anticipo llega hasta el 60%, ¿vale? Con lo cual quedaría un 40% pendiente al cierre del año o segundo año del plan de empresa, ¿vale? ¿Tecnologías o sectores? Pues cualquiera, siempre que sean empresas de base tecnológica, ¿vale? No hay unas tecnologías dirigidas aquí, sino que son tecnologías abiertas, ¿vale? Duración de proyectos, 1 o 2 años. Esto está referido a la convocatoria de 2020, entonces la duración de los proyectos era para 2021 y 2022,
¿vale? Y o 2022. La convocatoria 2021 está referida para financiar los planes de empresa de las empresas de 2022 y o 2022-2023, ¿vale? Este galimatías de años no os confunda, es decir, el mensaje es la convocatoria 2021 se cerrará en 2021, pero financiará con la subvención las ayudas, o sea, las actividades del plan de empresa del año siguiente, ¿vale? Desde enero a diciembre. A diferencia de nuestras convocatorias habituales, esta convocatoria directamente por mejor aplicación de los fondos se decidió que sea por anualidades naturales, es decir, de enero a diciembre, ¿vale? La convocatoria tradicionalmente abierta en CDTI se puede solicitar en cualquier momento. Y vamos a repasar, aunque sea brevemente, para situaros los criterios, los umbrales y los costes financiables también, ¿no? ¿Qué criterios son los que evaluamos en el proyecto? Pues por una parte hay un plan de empresa con un formato que está publicado en la orden de bases de la convocatoria 2020, perdón, y que no cambia normalmente de un año para otro. Es un plan de empresa bastante útil para aquellos que estéis emprendiendo, no solo para CDTI, sino también para cualquier otra ayuda o incluso para inversores privados, ¿vale? Y evaluamos 3 grandes bloques. La tecnología y la innovación, que está puesto en primer lugar porque es el primer umbral que debéis cumplir, y si no pasáis el umbral de la tecnología y la innovación de la base de vuestra actividad como startup, no evaluaremos el resto, ¿vale? Entonces, por eso lo tengo aquí puesto en ese primer elemento. Después, el equipo y su capacidad de gestión del proyecto, ¿vale? Y después el impacto socioeconómico y medioambiental, ¿vale? ¿Qué buscamos aquí? Pues como os decía, vamos a hablar primero de la tecnología y la innovación del proyecto. Las notas que contribuyen, valoramos sobre 100 puntos. Este primer criterio contribuye con 35 puntos y el umbral de paso es de 21 puntos, ¿vale? ¿Qué tenéis que defender aquí? Pues tenéis que defender la necesidad de vuestro proyecto, por qué surge vuestro proyecto, por qué resuelve un problema desde el punto de vista de tecnología, por qué vuestra tecnología puesta en línea con los competidores y con el estado de la técnica aporta valor añadido, ¿vale? Aporta ese valor diferencial, por qué es innovador, cuáles son los retos de mayor complejidad técnica a los que os vais a enfrentar, cómo vais a resolver y cómo vais a gestionar vuestra tecnología durante este plan de empresa de esos 1 o 2 años, ¿vale? Y luego también aquí pues valoramos propiamente la calidad de la propuesta, es decir, que el plan de empresa tenga una coherencia, que la propuesta se explique de manera convincente y robusta, ¿vale? Y todo esto lo evaluamos, como os decía, sobre 35 puntos. Si no pasáis de 21, directamente no vamos a evaluar el resto de la propuesta. Tenéis que tener en cuenta que tenemos que establecer unos puntos de umbrales para conseguir que, desde el punto de vista de consumo de recursos, esas 450 propuestas no nos supongan un colapso, ¿no? Porque 25 millones sobre 900 millones de nuestro plan anual es pues, bueno, una pequeña píldora, ¿no? Cogiendo la píldora en la que estamos hoy de CEI Aragón, ¿no? El plan de explotación comercial. Pues aquí lo que buscamos es que nos expliquéis cuál es vuestro modelo de negocio, cómo vais a ingresar, cómo vais a monetizar, cómo vais a generar fondos, cuál es vuestra estructura de acceso al mercado, si vais con distribuidores, si es un modelo B2B, un B2C, si tenéis ya contacto con ciertos elementos de nicho que os puedan servir de acceso a ese mercado, si tenéis, si es un mercado muy atomizado o es un mercado muy concentrado, si, bueno, pues si tenéis end users ya identificados o como dicen en inglés, ¿no? Los early adopters, o sea, estos primeros usuarios que puedan atreverse con vuestra tecnología y con vuestro proyecto, ¿no? ¿Cómo vais a romper las barreras que os podáis encontrar de acceso? Si hay certificaciones necesarias en diferentes países, en fin, ¿cuáles son vuestras ventajas competitivas? Pues todo esto, ¿cómo lo enlazamos en un plan de explotación comercial y cómo le damos al final, negro sobre blanco, una contribución en forma de números, unidades vendidas, si son elementos de licencias, pues licencias contratadas, en fin. Pues todo esto es lo que tenéis que plantearos, ¿vale? Respondiendo a estas preguntas al final, si sois una startup, por eso os decía que nuestro plan de negocio es útil para cualquier futuro también
con independencia de que ganéis o no ganéis en Neotec, ¿no? Si os respondéis a todas estas preguntas en forma de un canvas, pues al final os estamos ayudando a construir vuestro plan de empresa, ¿no? Bueno, no he dicho nada sobre los umbrales. Este contribuye con 30 puntos, el umbral es de 15, ¿vale? Y en el caso de la capacidad del equipo también son 30 puntos y 15 puntos el umbral igualmente. ¿Qué es un buen equipo para un proyecto de emprendimiento? Pues bueno, pues esto, aquí la heterogeneidad es, por decirlo de alguna forma, es lo que vemos habitualmente, ¿no? Sí que algunas pautas un poco que os guíen. Un equipo de uno no llega a ser casi un equipo, ¿no? Un equipo de dos, pues mejor que el de uno, pero a lo mejor hay que ver un equipo de tres, ¿no? En fin, no tengo una estadística de cuántos participantes a nivel de equipo emprendedor se consideran o de las empresas que han ganado, ¿no? Es la media o tal, ¿no? Pero sí que tenéis que entender que al final nos tenéis que explicar pues vuestras capacidades, vuestra formación, las competencias, qué experiencia profesional tenéis, por qué os embarcáis en esta aventura de emprendimiento tecnológico. ¿Qué nivel de compromiso y de dedicación? ¿Vale? Pues un poco, normalmente cuando las empresas están naciendo, son muy jóvenes, pues pueden partir de ya una estructura robusta de dedicación o a lo mejor que estéis con las dos lianas que decimos nosotros, estáis enganchados a una liana actual, que es la que os da de comer y la que os supone unos ingresos habituales en forma de empresa o centro tecnológico o lo que sea, y aquí os vais a ir desenganchando hacia la segunda, que es este nuevo plan de un nuevo proyecto de emprendimiento, ¿no? Tenéis que explicarnos ese proceso de transición, de salto de una liana a la siguiente, ¿no? A lo mejor al inicio pues hay uno o dos miembros que sí que se dedican al 100% y luego habrá diferentes dedicaciones posteriores, ¿no? El tema de cómo vais a repartir las capacidades, ¿no? y las competencias. Bueno, pues a todos nos gustaría ser Superman, pero si eres muy buen tecnólogo, pues a lo mejor la parte de mercado o la parte económica o de gestión no la has manejado tanto. Y al revés, pues entonces hay que repartirse, ¿no? Pues quién se va a dedicar con mayor enfoque a la parte de gestión o comercial y quién se va a dedicar más a la parte del desarrollo de la tecnología. Y cuando empecemos a arrancar con pedidos, entregas, operaciones, proveedores, pues quién se va a dedicar a la gestión de las operaciones también, ¿no? O sea que, bueno, pues ese equipo lo tenéis que ir construyendo y nos lo tenéis que explicar, ¿vale? Para que sea robusto y sea convincente. Pensar que nadie os va a llamar para preguntaros, oye, esto no lo entiendo muy bien, entonces, ¿tú qué vas a hacer en el proyecto? Todas las dudas que dejéis abiertas en una convocatoria en concurrencia competitiva quedan a la interpretación del evaluador. La interpretación del evaluador puede ser acertada o errónea, pero si no lo hemos aclarado nosotros como solicitantes, pues no podemos discutir después, ¿vale? Y esto, como veis, suma 95 puntos sobre 100. Quedan 5 puntos dedicados a la creación de empleo, el impacto socioeconómico y medioambiental, ¿vale? La igualdad de género, sostenibilidad y demás, ¿vale? No sé si a lo mejor para próximos años cambiará en algún ámbito estos baremos, pero no espero que haya cambios muy radicales, ¿vale? Y con eso tendríamos, ¿qué os vamos a evaluar? ¿Vale? Entonces tenéis que entender ya cómo es la convocatoria. A nivel de gastos, pues aquí tenéis un poco en gran medida todo lo que se recoge. Prácticamente todo entra dentro de los gastos de Neotec, ¿vale? Desde la adquisición de equipamiento, el personal propio, por supuesto, materiales, costes de contratos con investigadores externos, gastos generales, patentes, propiedad industrial, en fin, gastos de explotación, apoyos en consultoría, ¿vale? No recogemos gastos financieros, ni el IVA, ni nada de esto, pero prácticamente todo lo demás. Y aquí tenéis un poco una secuencia, por eso os decía antes, esta secuencia temporal de lo que entendemos que es una buena pauta para que preparéis una solicitud con cierto nivel de potencial éxito, ¿vale? Entonces, esto es un poco la escalera temporal de lo que tenéis que ir haciendo. Por eso, aunque os parezca que estamos muy pronto, pero pensar que si la convocatoria se abriera en abril, como se abrió este año, pues ya no vamos tan pronto, ¿vale? Y lo suyo es que tenéis todos estos hitos que ir preparando que permitieran que durante la fase de abril, mayo, junio, pues no estéis con el agua al cuello, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto es un poco los elementos de ayuda para que vayáis preparando.
Temas importantes, como os decía, a nivel de los beneficiarios. La constitución de la empresa, esos 6 meses de antigüedad, ¿vale? Entonces, si no tenéis empresas constituidas, no os demoréis, ¿vale? Después, capital social. Pedimos 20.000 euros de capital social constituido, ¿vale? Esto se podrá presentar en el caso de que salierais beneficiarios en la fase posterior, en la fase de aprobación, pero pensar de dónde vais a sacar 20.000 euros para imputar con el capital social, ¿vale? Que tiene que ser capital desembolsado. Y luego, bueno, pues el resto de criterios se os pide que justifiquéis porque sois una pyme innovadora. Eso también se puede hacer si tenéis ya actividad anterior con una auditoría contable que justifique al menos el 10% de los gastos en actividades de I+D, o bien con el informe de un evaluador externo, de un asesor externo, que explique por qué vuestra empresa es innovadora dentro del sector y de la tecnología, ¿vale? En cualquier caso, pues todo esto tenéis que ir preparándolo también y abordándolo, ¿vale? Para que luego durante las fases de solicitud pues nos pille el toro, ¿no? Es una convocatoria que, como os decimos, pues está teniendo bastante éxito, pero porque también, pues al final, una subvención de 250.000 euros, pues en estas fases de iniciación os pone bastante en órbita, ¿no? Y hasta aquí lo que os iba a contar, o sea que más o menos nos hemos ajustado al tiempo. Os dejo unas transparencias finales que las paso aquí rápido. Tenéis una guía de ayudas publicada en WordPress por nuestra parte. Bueno, tenéis nuestros buzones de contacto, ¿vale? Aquí están los buzones de contacto de la Secretaría centralizada de la red PIDI también, aunque por supuesto yo os sugiero que os dirijáis a CEI Aragón, que es vuestro punto PIDI más cercano. También consultas genéricas en nuestro buzón de InfoCDTI. Mi dirección de correo la vais a tener también. Aquí veis el departamento también de promoción institucional y cooperación territorial para orientación de propuestas. Hay un buzón específico por cada convocatoria y por cada instrumento en concurrencia competitiva. Hay un buzón para Neotec, uno para Cervera, otro para misiones, ¿vale? Otro también para las consultas de los instrumentos de innovación, ¿vale? Pues como veis aquí hemos intentado tener canales cercanos y abiertos para que, como decimos siempre, ningún proyecto de I+D interesante se quede sin financiación, ¿vale? Y nada más, pues yo creo que hasta aquí y lo hemos más o menos encajado en las 11, que era la hora objetivo. Quizá me alarga un poquito más, pero bueno, ahora si queréis pues abrimos ese turno de preguntas. Gracias a todos. Sí, muchas gracias, Carlos, por esta estupenda presentación que nos has hecho de las diferentes líneas que desde luego encajan, pensamos perfectamente con las empresas, las startups pues con las que solemos trabajar. Bueno, pues en principio son empresas todas ellas innovadoras y de base tecnológica. Tenemos varias preguntas que nos hacen por aquí que voy a proceder a pasarte. De un proyecto aprobado a un pendiente de firma, supongo que esa pregunta va un poco también por los momentos extraños en los que nos movemos, en los que podemos planear hacer algo, ¿no? Y se nos retrasa por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, si tenemos un proyecto aprobado y está pendiente de firma, ¿se podría retrasar el inicio ya que se indicó en junio, pero ahora en noviembre aún no está la firma? A ver, la fase de los proyectos CDTI, en convocatoria continua, siempre hay un departamento, un técnico que está al cargo de cada una de las fases, ¿vale? Entonces, por lo que preguntan aquí, en este caso se trata de un proyecto que está en la fase de firma, por tanto, mi consejo es que si quiere enviar alguna actualización del proyecto en cuanto a aprobación o en cuanto a ejecución o tal, pues estando en la fase de firma lo puede adendar o lo puede enviar a nuestro departamento jurídico, que son los que están preparando la parte del contrato. En cualquier caso, después también, igual esta fase no he entrado en detalle, no he explicado muy bien, está la fase de evaluación, que es contacto directo, hay una parte de contacto directo con las empresas, pero por supuesto luego en la fase de certificación y seguimiento de los proyectos hay un contacto mucho más estrecho, ¿vale? Entonces, en estas fases de certificación hay un técnico también asignado a cada proyecto y, bueno, pues con ellos se dialoga
en cuanto a los términos de la ejecución en los plazos previstos. Típicamente 3 meses e incluso hasta 6 meses de demora o de retraso en la ejecución de un proyecto no suelen ser plazos problemáticos, porque nuestra vocación es la de financiar proyectos reales, y así llevamos funcionando estos 40 años, ¿no? Con lo cual entendemos esa ejecución y esa demora que pueda suceder. Este año con más, pues derivado de toda la situación extraordinaria que hay, ¿no? Entonces, consejo, pues por una parte, si quiere adjuntar o modificar algún tema, lo puede comentar con nuestro departamento de firma, con la parte de asesoría jurídica, y si no, en cualquier caso, la demora que pueda haber sobre el inicio o cierre del proyecto se puede luego hablar y comentar y dialogar con nuestro departamento de certificación. Sí que hay un punto relevante, y es que una vez que se aprueba en consejo, lo que no tiene variación superior es la parte de la aportación. Es decir, los fondos que CDTI compromete para ese proyecto están aprobados en consejo y no puede aportarse. En seguimiento nunca se va a poder dar más fondos de los que estaban previstos, ¿vale? Pero en cuanto a los plazos, pues bueno, es un tema que hay que dialogar y contarnos cuál es la problemática. Muy bien. La siguiente pregunta es respecto a misiones. Preguntan si en este momento hay alguna convocatoria abierta actualmente. Bueno, pues la verdad es que como he contado muchas cosas, supongo que igual algunas se nos escapan, ¿no? Misiones es una convocatoria que se ha abierto una única vez, es la primera vez que se publicaba en forma de subvención y concurrencia competitiva. Se cerró el plazo de presentación y ahora estamos en la fase de evaluación y esperamos que dentro de las próximas semanas podamos publicar la resolución. Entonces, no hay convocatoria actualmente abierta. Nuestra previsión es que sea una convocatoria que haya venido para quedarse, porque entendemos que tiene bastante interés a nivel de estrategia y a nivel de aportación también en forma de subvención, pero esto, cuando preparemos los presupuestos para el año próximo, pues nos lo podremos confirmar. Vale, muy bien. Y la siguiente también referente a misiones, ¿qué nivel de TRL tienen que tener las propuestas para esta convocatoria? Pues a ver, si habéis visto, ni en las convocatorias en concurrencia competitiva y menos en la convocatoria, perdón, de convocatoria continua, el TRL es un factor determinante en cuanto a que haya un criterio de decisión sobre el TRL. Además, también, como sabéis, el TRL es una tabulación ahí un poco interpretativa del grado de madurez de las tecnologías de un proyecto, ¿no? Si pensamos en que la investigación industrial empiece en TRL 3 o 3 y pico, pues podemos plantear que los proyectos de I+D CDTI estarían en torno hasta el 6,5, si quieres, cerca del 7, ¿no? Y a partir de ahí serían los proyectos más de innovación. Pero, como os decía, el ámbito del desarrollo experimental pues cubre en gran medida lo que nosotros consideramos de los proyectos. Al final, lo que nos tenéis que explicar es cuál es el punto de finalización del proyecto, y que siempre sea un punto que no tiene un retorno comercial, ¿vale? Es decir, hasta la unidad de preserie de prototipo que no sea comercializable, podríamos considerar que es un proyecto del ámbito de I+D de CDTI. En el momento en que ya hay una unidad que se vende, sea equipo o sea pieza o componente o subsistema o servicio, pues a partir de ahí entenderíamos que ya no es un proyecto de I+D, sino que pasamos a los proyectos de innovación. Pero esto, la evaluación dialogada también con los técnicos de CDTI, pues permite que a lo mejor en un proyecto de 6 actividades que presentáis, pues se os diga, oye, pues es que, mira, hasta 5 actividades se consideran de I+D, pero esta última, pues ya igual la tenemos que partir y os quitamos una parte porque consideramos que ya es innovación. Entonces, un poco ese es el ámbito del know-how también de nuestros expertos, ¿no? Muy bien. Ya sé que lo has comentado que estabais, terminando con los análisis de NOTEC, que iba a salir pronto, pero me preguntan si se sabe cuándo, más o menos, se espera la resolución. Si se sabe cuándo, pues yo te diría ya. Pero bueno, el ya de la administración a veces no es tan sencillo, ¿no? A ver, me consta que estamos ya, que se está solicitando ya a las empresas pues los datos que decíamos antes de validación del informe de PYME innovadora, ¿vale? Y algunos datos que faltarán para aquellos que van a ser en resolución, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos una resolución en breve. A ver, dentro de este año seguro,
¿vale? Porque ya está toda la evaluación concluida. Pero bueno, siempre hay flecos desde el punto de vista legal. Estar atentos a nuestra página web, tenemos un enlace directo a última hora, ¿vale? También estar atentos a nuestros medios de redes sociales, a la revista Perspectiva que publicamos, perspectivacdt.es. Bueno, y todo esto, pues seguro que en cuanto lo tengamos saldrá publicado ahí. Para los solicitantes, también muy atentos especialmente al portal del solicitante, donde todos los requerimientos legales que se hagan desde CETI a las empresas van a llegar a través de ese portal de cada solicitante, ¿vale? Que es el que tiene validez jurídica. Entonces, estar muy atentos para que habéis solicitado por si hay algún tipo de requerimiento que tengáis que cubrir. Normalmente damos 10 días o algo así para esos requerimientos, pero es una pena que algunos no están atentos y se les pasa. Y si no se cumplen esos requerimientos legales, pues no pueden entrar en resolución, ¿vale? Muy bien. Enlazando con esto, si un proyecto se ha presentado a Neotec y no sé, yo creo, años anteriores a algún caso hemos tenido pues que les habéis comunicado que el proyecto estaba aprobado, pero no había fondos. Eso es. Eso quiere decir que está por debajo del umbral de financiación. Es decir, al final los 25 millones, si hacemos un ranking del 1 al 450 que decíamos antes, pues en el 104 se cortarán los 25 millones porque ya no hay más fondos, ¿vale? Entonces el 105 a lo mejor se ha quedado con una nota del, no sé, del 7,4 y el otro pues tiene un 7,5. Entonces, en la nota de corte al final será el 7,5. Por debajo de ahí no ha sido financiado. Si es ese caso que tú cuentas, ¿no? Y entonces, en ese caso, por ejemplo, en la convocatoria siguiente se tendrían que volver a presentar o quedan como en espera o... No, cada convocatoria se abre y se cierra en su periodo de ejecución. Entonces, si quieren volver a participar, pues tienen que volver a aplicar al año siguiente, siempre que cumplan los requisitos de antigüedad de esos 3 años máximo que decíamos, ¿no? Pero manteniendo los requisitos. Por eso hay un umbral ahí desde que nace la empresa hasta que tal, que igual no es más de 2 años realmente de que puede aplicar a CBT, ¿vale? Con lo cual, aunque hay ese tope de los 3, pero que realmente el umbral efectivo, porque luego ya igual cuando salga la tercera convocatoria ya, al cierre de la convocatoria ya son más de 3 años desde la creación de la empresa. Entonces, normalmente tenéis que pensar que seguro hay 2 convocatorias en las que concurrís, ¿no? Dependiendo de cuándo hayáis creado la empresa. Preguntan también de Neotec si se puede conceder una segunda Neotec en convocatoria diferente a una empresa con un proyecto totalmente diferente. No, a ver, solamente uno de los requisitos excluyentes, es que solo pueden ser beneficiarios de la subvención CBT una vez, ¿vale? Como empresa, con la misma razón social, solamente se puede ser beneficiario de una subvención Neotec una vez. Luego hay otros mecanismos, a ver, quiero decir que, por ejemplo, pues para aquellos que ya habéis ganado Neotec y necesitáis otros medios de financiación, pues podéis concurrir a Eurostars, que hemos hablado antes, proyectos de pymes innovadoras en cooperación con alguna otra pyme del entorno europea en sentido amplio. También participa Canadá, Chile, si no recuerdo mal, y Corea del Sur en Eurostars. Pues es una convocatoria también que es en forma de subvención. Hay 2 llamadas al año, en febrero y en septiembre. Tenemos un departamento que gestiona esta convocatoria que es muy interesante y que a mí me gusta mucho. Es una convocatoria muy cercana a las pymes, ¿no? Y las subvenciones del 60%. Necesitáis un partner internacional. Se puede ser una fase posterior. También puede ser otra fase, pues contar con el apoyo de NISA en forma de préstamos participativos, la Empresa Nacional de Innovación, que bueno, pues cuenta con un presupuesto en torno a 100 millones al año y que puede aportar préstamos participativos con unos ratios muy beneficiosos para empresas de emprendimiento. Y que si alguno estáis interesado, pues podéis contactar con ellos directamente o si queréis un contacto más directo nos preguntáis y os mandamos con alguna de las personas y los técnicos de allí, ¿no? En fin, que después de Neotec, pues hay otras vías, ¿no? La convocatoria de PID, ¿no? Que has presentado también. Los PIDs también, o incluso una convocatoria en concurrencia competitiva a la que fueran, pues imagínate, si pueden ser proyectos en misiones, por ejemplo, o un 100 en el que una empresa Neotec contribuya con una parte del presupuesto y ya va en un consorcio también,
de forma que tienes ese beneficio adicional de los consorcios, estás generando redes profesionales de contacto en relaciones cliente-proveedor tecnológico, ¿no? Para futuro, bueno, pues todo eso también puede ayudar, ¿no? Otros mecanismos. Muy bien. Preguntan si es financiable en Neotec el personal dedicado a la expansión, al departamento legal y a marketing. A ver, el personal propio de la empresa es financiable, ¿vale? Y esos ámbitos de actividad comercial o, por ejemplo, también incluso una colaboración en gestión de una gestora que ayude a la empresa en temas financieros o tal, podría ser también un gasto externalizable, ¿vale? Pero también podría ser como personal propio. Esos gastos están recogidos dentro de Neotec. Dentro del plan de empresa, pues todo lo que sean gastos legales, jurídicos y también de apoyo se pueden recoger bien como el personal propio o como externos. Ahora otra pregunta en otro ámbito. Pregunta sobre el riesgo financiero que le admite CDTI a la empresa, ¿no? Si CDTI dispone de alguna aplicación o algún autodiagnóstico o alguna fórmula financiera para que la empresa se autoexamine antes de hacer todo el proceso pues de preparar toda la documentación y de presentarla a CDTI, que luego se ha rechazado porque el proyecto pues no financieramente no es admisible. A ver, la pregunta es compleja y es un clásico también dentro de nuestra actividad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vamos a ir por partes. Por una parte, en lo que son convocatorias en concurrencia competitiva en forma de subvención, ¿vale? Prácticamente el único criterio excluyente o uno de... A ver, hay alguno más, ¿no? Que estén pendientes de recuperación, de ayudas y cosas así. Pero bueno, para que se pueda hacer autodiagnóstico, uno de los criterios clave es el de que la empresa no esté en crisis. No se puede declarar como empresa en crisis. Esto es una serie de parámetros que están públicos y está publicada la recomendación a nivel europeo de lo que se considera una empresa en crisis. Entonces, eso sí, para una convocatoria en concurrencia competitiva, las empresas pueden hacer ese autodiagnóstico. Si te sale que puedes estar en crisis, pues seguramente no te consideremos como beneficiario. Para las convocatorias en concurrencia continua, ¿vale? Pues por una parte, ese sigue siendo el primer punto de criba, que la empresa no se considere como empresa en crisis, pero luego, desde el punto de vista del propio proyecto ya, entramos en lo que es la evaluación financiera. Vale, entonces, ¿qué ratios mira CDTI para que la operación financiera de ayudar en esa forma de tramo reembolsable pues sea viable? ¿Vale? Primero, no hacemos un diagnóstico previo, ¿vale? Como podéis entender, pues para financiar 1.500, 1.600, 1.700 proyectos al año, estamos evaluando igual 2.500 a 3.000. Entonces, si además tuviéramos que evaluar aquellos que aún no han entrado, ¿vale? Tanto desde el punto de vista técnico como financiero, pues no podríamos hacerlo con el equipo que somos de... No, pero yo creo que la pregunta es más si la pyme, la startup puede hacerse a sí misma antes de... Sí, ahí voy. Entonces, en la parte de los proyectos de convocatoria continua, se pueden hacer el autodiagnóstico de que la empresa no esté en crisis, pero CDTI no tiene una plataforma ni tiene un formato para hacer un diagnóstico previo financiero, ¿vale? No obstante, ¿qué tienen que mirar las empresas? Primero, que las empresas estén en números positivos. Miramos que la empresa, pues en los últimos 2-3 años, si es una empresa con un histórico ya de actividad, pues nos basamos en una evaluación de pasado. La tendencia de que la empresa pues tenga generación de cash flow positivo suficiente para abordar las cuotas de devolución del crédito que le quedarán de la parte reembolsable, por ejemplo. Que ese cash flow esté generando resultados positivos, como decimos, ¿no? En cuanto a la EBITDA de la empresa. Bueno, luego entramos en el detalle, pero esto ya es muy concreto de la estructura del balance. Pero cumpliendo los requisitos legales de la estructura de balance en cuanto a fondos propios, pues bueno, creemos que hay una estructura bastante saneada ahí que es bastante razonable. Como pregunta concreta, o sea, como respuesta más concreta, no hacemos una autoevaluación de proyectos ni de empresas hasta que no tenemos el expediente encima de la mesa. Empresas en crecimiento competitivo que ya tienen un histórico de actividad, pues evaluamos los ratios de empresa habitual
en cuanto a la rentabilidad financiera, ¿vale? Y luego eso sí que lo podemos hacer más asociado al propio volumen del proyecto. Es decir, pues cuánto va a quedar de cash flow, cuánto va a quedar de retorno en cuanto a las cuotas pendientes de la fase de devolución del crédito y que se pueda cubrir con el cash flow que la empresa está generando, ¿no? De manera anual. Bueno, esto también es dialogado con la empresa, ¿vale? Y muy importante, no es que no financiemos el proyecto por esa situación, sino que si detectamos alguna deficiencia, lo que propondremos será unos mecanismos de garantías, que pueden ir desde una firma solidaria por alguna empresa del grupo o por los principales accionistas de la empresa dentro del propio contrato, ¿vale? Hasta, en el caso más extremo, un aval financiero, ¿vale? Que es el caso que menos nos interesa a todos porque supone una pérdida de beneficio de la subvención que capta la empresa a través de esta ayuda, ¿no? Muy bien. Preguntan aquí, dada la situación en la que nos encontramos, esa visita que se hace por parte de CEDETI cuando el proyecto está ya terminado, justificado, ¿cómo se lleva a cabo ahora? Pues bueno, hacemos lo mejor que podemos. Realmente cuando hay fondos europeos, por ejemplo, cuando hay fondos comprometidos FEDER, en cierta medida es inevitable que tengamos que hacer una visita a la empresa para certificar, ¿vale? Entonces, sobre todo en lo que son cierre de proyectos. Puede haber hitos intermedios que en algunos casos nuestros compañeros de certificación y seguimiento pues estén haciendo seguimientos en remoto, reuniones, ¿vale? O visitas virtuales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí que en la certificación, cuando hay fondos europeos implicados, estamos manteniendo las visitas a las empresas. Se hacen más breves, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, y se desplazan nuestros técnicos, salvo que haya, pues ahora, confinamientos perimetrales. Que en este caso hay confinamientos, pues hay que ver, pero siempre con los criterios de trabajo, entiendo que se esté permitiendo hacerlo. Y si no, pues lo que hacemos es en remoto, ¿vale? Pero bueno, estamos intentando adaptarnos a la situación, ¿vale? No hemos parado de certificar, es decir, las empresas están certificando proyectos y por tanto estamos desembolsando los fondos comprometidos porque entendemos que eso es vital, en muchos casos para la sostenibilidad de la actividad empresarial y por tanto pues estamos con el compromiso de seguir desembolsando y de mantener ese nivel de certificación. Bueno, imaginación al poder, como dice aquel, ¿no? Si se puede hacer de forma presencial, presencial, si no, pues de formas virtuales. Muy bien. Preguntan aquí, tenemos un seguimiento del ROI conseguido gracias a los instrumentos CEDETI a lo largo de estos 40 años de evolución, por ejemplo, tipo de empresas, sectores. Y relacionado con eso, ¿en qué ventana temporal esperamos el ROI por tipo de tecnologías y cuándo debemos plantearnos tirar la toalla de un proyecto? Bueno, a ver, nosotros publicamos y si entráis en nuestra web, en la parte de... Espérate que lo abro aquí ahora mismo. En la parte de información corporativa, bueno, por supuesto, tenéis publicado en la parte de información corporativa hay un enlace que dice buscador de proyectos y tal. Esto como, aprovechando la pregunta, todos aquellos que queráis ver por curiosidad qué proyecto estamos aprobando, ¿vale? Se publica el título del proyecto y el nombre de la empresa, ¿vale? Luego, hacemos unos informes de impacto, del estudio de impacto de las ayudas de I+D, que son bastante completos y realmente nuestro equipo de análisis y estudios realiza un trabajo encomiable. A posteriori del cierre de proyectos, hacemos, creo que son 3 años posteriores, vamos haciendo paquetes de encuestas exhaustivas con las empresas, ¿vale? Y esto nos sirve para generar unos informes de impacto en cuanto a mejora de la actividad de I+D, en cuanto a incorporación de personal, en cuanto a crecimiento en ventas, crecimiento de exportaciones, participación en otras convocatorias, en fin. Y esto lo vamos publicando, ¿vale? Periódicamente. Entonces, si lo buscáis en nuestra web, yo creo que está en información corporativa o algo así. Si no, después lo miro en detalle donde está publicado y podréis ver estos informes que están estructurados pues, por tipologías de empresas, por pymes, grandes empresas, por comunidades autónomas también, ¿vale? La segunda pregunta, ¿cuándo se debe tirar la toalla de un proyecto?
A ver, esto da para mucho. Eso sería ya, entramos ya en el entorno casi de la filosofía de la gestión empresarial, ¿no? Sí que aprovecho para, con esa pregunta, enlazarlo en lo que nosotros consideramos lo que es éxito o no éxito técnico de proyecto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de actividades de I+D, pues inherentemente a la actividad de I+D tiene que haber riesgo técnico, ¿vale? Entonces, si hay riesgo técnico, pues estamos entendiendo que hay una probabilidad de potencial no éxito. No digo fracaso porque me gusta más hablar de no éxito, ¿no? O de éxito parcial. Entonces, en un proyecto de I+D, pues muchas veces un proyecto de I+D está construido sobre la base de estudiar la viabilidad tecnológica y de implantación a nivel operativo e incluso a mercado de 1, 2 o 3 alternativas de solución a un problema tecnológico, ¿vale? Entonces, que la alternativa 1 tenga un camino que se muere, la alternativa 2 tenga otro camino que también muere y la alternativa 3 sí que tenga un éxito moderado, pues eso no quiere decir que el proyecto no tenga éxito. En mi opinión, es un proyecto de I+D que se ha ejecutado, que se ha llevado a su fin y que como éxito, pues uno de los entregables es diferenciar caminos de resultado tecnológico positivo de otros caminos con menor resultado tecnológico, ¿no? Positivo. Pero en ese sentido, yo creo que la actividad de I+D tiene un riesgo inherente y eso no implica tirar la toalla o abandonar el I+D, ni mucho menos. Es que el I+D, pues al final es un instrumento de competitividad para las empresas sí o sí. Muy bien. La misma persona que nos ha planteado varias preguntas dice, ¿se plantearía la asignación de una figura proactiva CDT que propusiera a las empresas con trayectoria demostrada en I+D+I los marcos disponibles más adecuados a su sector y tecnología? Bueno, a ver, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, no podemos tener un enfoque muy de nicho concreto, ¿no? Entonces, desde CDT, lo que sí hemos ido intentando en estos últimos años, y yo creo que al hilo de esta pregunta tiene sentido, es, por una parte, mantener un troncal de instrumento de ayuda a I+D y de innovación, ¿vale?, que es en gran medida abierto a todas las empresas y a todas las tecnologías, ¿vale? Y por otra parte, vamos identificando nichos que por una parte nos permitan captar fondos nuevos en forma de subvención y destinarlos a tecnologías prioritarias, ¿vale? Y en gran medida también asociándolo a tipologías de empresa. Es decir, Cervera, pues pymes o como mucho midcaps para unas tecnologías prioritarias de hasta 27 subáreas tecnológicas, ¿vale? Misiones, grandes consorcios de investigación, ¿vale?, con 5 grandes bloques de misiones, ¿vale? Entonces, creemos que vamos un poco intentando introducir estas convocatorias que permiten ese enfoque de nicho, ¿vale? Pero sin perder también que hay que mantener la actividad transversal para que cualquier empresa de cualquier tecnología pueda acceder. Pensemos que uno de los grandes problemas que tiene el sistema de I+D+I es cómo atraer y cómo mantener dentro del sistema a las empresas. Es decir, es complicado mantener el perfil de muchas empresas haciendo I+D a nivel nacional, ¿vale? Y por eso, pues es que conveniente mantener, pero bueno, esto forma parte, como decimos, de un poco de la estrategia y política, ¿no?, que se sale de mi ámbito y de lo que podemos contestar aquí, ¿no? Daría más para una charla de café si queréis, ¿no? Uh-huh. Preguntan respecto a lo que es la financiación que aporta la empresa. CDT cubre un porcentaje, el resto de la financiación, ¿cómo se estructuraría? ¿Podría ser procedente de fondos propios? Sí, claro, es decir, el resto, lo que no aporta CDT, en el caso de contribución de hasta el 85%, pues la empresa tiene que plantear cómo va a contribuir con el 15% restante. Pues esto normalmente procede de su actividad recurrente, pues de su actividad de ventas, de servicios, de ingresos, ¿vale? Pues una parte de eso se destinaría a cubrir ese 15% que puede ser personal, o sea, que son al final horas de personal, colaboraciones externas y demás, ¿no? A ver, el beneficio de una ayuda CDT tiene muchos frentes, ¿vale? Mira, aprovecho esta pregunta para no saltarme algo que no he dicho antes. Todos los proyectos de I+D que financiamos también cuentan con un informe ex ante de ayuda para las deducciones fiscales, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el flujo completo de la ayuda, del impacto de un proyecto CDT, de la ayuda de un proyecto CDT? Por una parte,
la subvención bruta equivalente, que se compone de un crédito a interés cero, vamos a ir en concreto al instrumento global, ¿no? El instrumento general de I+D, de un crédito a interés cero a devolver en 10 años. Eso tiene ya una subvención bruta equivalente implícita, ¿vale? Adicionalmente, el tramo no reembolsable, que es una subvención directa que contribuye como subvención equivalente también, ¿no? Después, en esa estructura de presupuesto tenemos, por ejemplo, horas de personal. Esas horas de personal es un gasto fijo de la empresa, ¿vale? Es un gasto, digamos, bueno, fijo variable, según lo queramos decir, pero es un gasto que era ya previsto dentro de la empresa, ¿vale? ¿Qué permite eso? Pues que si con la ayuda de CEDETI estás financiando, estás pagando, siendo muy pragmático, tu personal, ¿vale? Propio, tecnológico, pues eso te está generando una capacidad excedente para nuevas contrataciones o para generar capacidad para dedicar a otros proyectos adicionales, ¿no? En paralelo a futuro. Pero luego, además, las deducciones fiscales permiten que te puedas deducir desde un 25% y hasta un 42% de los gastos de cada año dedicados al proyecto. Y eso va directamente a favor en tu cuenta de resultados. Entonces, no sé, si vas sumando todo eso, el impacto positivo de las ayudas de I+D es bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que tenemos que intentar fomentar, ¿no? Estaba viendo en las preguntas también, Concha, que preguntan dónde se puede ver lo del título y el nombre de la empresa. Sí, sí. Mirar, en concreto es cuando entras en www.cedeti.es, ¿vale? Yo puedo contestar, ¿no? Bueno, sí, lo contestamos aquí de viva voz. www.cedeti.es y en la parte de la izquierda hay un menú vertical donde pone información corporativa, lo desplegáis ahí y en el segundo subnivel pues pone buscador de proyectos aprobados, ¿vale? Entonces ahí podéis buscar, filtrar e iréis viendo, ¿vale? Los proyectos aprobados. Recordaros que a las 11:30, aprovecho, hemos recibido al menos 6 propuestas de reunión posterior, ¿vale? De las cuales 4 vamos a atender hoy, ¿no? Entonces, simplemente por recordar que a las 11:30 teníamos prevista una reunión ya, ¿no? Sí, sí, yo creo que, gracias Concha, gracias también Carlos. La verdad es que sí, tenemos hoy a Carlos, casi lo tenemos hoy en nómina de CEI Aragón porque se va a pegar toda la mañana con nosotros y creo que durante toda la semana va a recibir consultas. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos los que habéis participado en el evento a través de las preguntas, que han sido muchas y muy concretas. Nos alegramos mucho de que ya os haya sido de utilidad este evento. Y yo simplemente antes de cerrar, permitidme un minuto publicitario de los próximos eventos que tenemos en CEI Aragón en el próximo mes aproximadamente. El 25 de noviembre haremos un desayuno digital titulado De compañeros de proyecto a fundadores de una startup, empezando a pensar en la vertiente legal de la relación. Tendremos a una persona de Garrigues, una persona especializada en Derecho Mercantil de Garrigues, que bueno, pues nos habla de todos estos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar una startup en cuanto a lo legal. Y también el 2 de diciembre vamos a organizar un webinar titulado Conociendo las claves del SEO. Gana en visibilidad online, pon tu negocio a un clic del mundo. Así que bueno, continuamos con todas estas temáticas interesantes que os pueden resultar de interés a todos los que estéis trabajando en temas de proyectos emprendedores innovadores, que es el tipo de proyecto que tenemos en CEI Aragón, en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Y nada más, por mi parte, despediros. Muchísimas gracias a todos y espero veros en el siguiente evento. Gracias. Que tengáis un buen día y mucha salud. Adiós. Gracias, buen día. Adiós. Gracias.